más de Noticias Globovisión Salud. En este segmento vamos a hablar del VIH. Todo el mundo conoce cuáles son las medidas de prevención y cuáles son las consecuencias físicas que tiene esta enfermedad para la salud. Pero ¿qué pasa con la parte psicológica, con la salud psiquiátrica y mental del paciente? Esto nos lo estará respondiendo el psiquiatra y psicoterapeuta Ciro Davino. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy, doctor. No, gracias a ti por darme la oportunidad de estar acá y de poder hablar sobre un tema que es fundamental en la sociedad, sobre todo hablando de lo que es el VIH y sobre todo lo que es considerada la pandemia, pues, y cuáles son las implicaciones desde el punto de vista psiquiátrico y emocional. Así es, porque muchas veces las personas suelen conocer cuáles son las consecuencias físicas o que trae para el organismo, pero ¿qué pasa con la salud mental? Estas personas, sin duda es un choque esta noticia, que esto de positivo y quizás también las personas que los rodeen pueden sentir despreciados, que esto pasa mucho en la sociedad. Entonces, ¿cuáles son esos cambios emocionales que por los que pasa el paciente? Sí, normalmente cualquiera de nosotros, cuando tenemos la pérdida de algo significativo de nuestra vida, que va desde la pérdida de una pareja, una relación, algún objeto, alguien muy querido, incluyendo la salud, hay que pasar por las diferentes etapas del duelo. O sea, uno debe elaborar el duelo de la pérdida, lo que conocemos en psicoterapia como la elaboración del duelo de la pérdida. Si esta persona se queda enganchada en una de esas etapas, hay muchos autores que dicen que son 4, otros que son 5, aparecen las enfermedades psiquiátricas, mentales. Si de repente la persona le diagnosticaron el VIH y pasa por sus 4 etapas de duelo, según el Manual de Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales, uno elabora el duelo en menos de 2 meses. Un mes ya automáticamente sale, empieza a tomar su tratamiento y continúa su vida normal. ¿Qué pasa cuando esta persona queda enganchada en una de estas etapas? Aparecen las enfermedades mentales. Estadísticamente, las enfermedades mentales más frecuentes en pacientes VIH van desde los trastornos adaptativos mixtos, que puede ser ansioso depresivo, solamente el trastorno adaptativo mixto o ansioso, luego los trastornos depresivos mayores, los trastornos afectivos orgánicos, el trastorno de pánico y como comorbilidad los trastornos mentales y de comportamiento por consumo de múltiples sustancias psicoactivas o de cualquiera de las sustancias psicoactivas. Ahora, las consecuencias de estos trastornos es la falta de información y educación para el paciente o para la población en general. ¿Qué es lo que hace que el paciente se sienta tan mal? Ambos son responsables. Cuando alguien, el problema está en tener conciencia de enfermedad. Cuando tú sientes que hay algo que no puedes con él, no puedes manejarlo, automáticamente está faltando algo y debes pedir ayuda. Esa ayuda la proporciona si tú tienes conciencia de enfermedad, si tú la pides si hay. O sea, de verdad yo me siento mal, de verdad no puedo con esta situación desde el punto de vista emocional, necesito pedir ayuda. Y ahí es donde va un experto en la salud Es mental. recomendable que cuando sean diagnosticados asistir o guiar a esa persona desde la parte psiquiátrica o psicológica. Sí. Yo ahorita tengo exactamente 2 meses que estoy en el Centro Clínico Nacional de Inmunología y Reumatología del Instituto Venezolano del Seguro Social y estamos conformando un equipo multidisciplinario que va desde los infectólogos, los médicos internistas, los psiquiatras y los psicólogos, porque el manejo a nivel internacional es así, multidisciplinario. No se conocen las cifras exactas en nuestro país, doctor, del aumento de las cifras del VIH. Sin embargo, en América Latina han aumentado, lo que significa que pues, nuestro país también puede formar parte del aumento de estas cifras. Todo el mundo conoce cómo prevenirlo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede realmente? ¿Por qué aumentan considerablemente los casos de VIH? Haciendo como una proyección. ONUCIDA es el único organismo internacional que hace la publicación de nuevos casos de VIH, personas que están recibiendo tratamiento de VIH, y se calcula que para el año 2014, que es el último año que está publicado en Internet, es que existen 36.9 millones de personas infectadas en el mundo, de los cuales solamente el 12.4 millones están recibiendo tratamiento. El resto no lo está recibiendo. Se hace una proyección en América Latina, se hace una proyección en el Caribe, pero si hay nuevos casos, es considerar la pandemia
hay nuevos casos de VIH, nuevos. Entonces la gente no se explica, a nivel mundial nadie se explica qué es lo que está ocurriendo. Claro. O sea, por qué si hay campañas de educación, si están en entrega de medidas de protección como los preservativos, se difunde por vía de los medios de comunicación sobre los efectos que contiene tener este tipo de conductas riesgosas desde el punto de vista sexual, hay aumento. Entonces hay muchas aristas que van desde la conducta irresponsable de tu sexualidad, como personas que tienen enfermedad mental y que están siendo propiciadores de la difusión del virus. Antes existía un síndrome que se llamaba antes el síndrome de los años 80 y 90, que era aquella persona que era infectada y porque no procesó bien su duelo, empezaba a infectar de manera consciente. Como de manera vengativa. Como una manera de vengar. Y en efecto, eso está retomándose a nivel internacional, aparece eso y eso es igual. No quiere decir que todo esto siempre es importante, porque hablaste de la estigmatización que tiene la sociedad por los pacientes. No todos los pacientes que tienen la condición médica de ser VIH tienen esa conducta, son muy pocos. Pero si hacemos la proyección desde el punto de vista epidemiológico, es alarmante. Ahora, cuando este paciente asiste a las consultas médicas, ¿hay alguna manera de descifrar que su conducta, de estudiar su conducta y que éste pueda ser diagnosticado con este síndrome del que mencionaba de los años 80-90? ¿Cuáles son las características de esta persona? Sí, básicamente estas son personas que tienen estructuras de personalidad disfuncionales. Y hay elementos y hay pruebas desde el punto de vista psicológico para determinar qué tipo de trastorno de personalidad tiene. Es importante entender de que siempre se hace una evaluación premórbida, o sea, esta estructura de personalidad no la obtuvo porque fue diagnosticada recientemente de VIH, sino que es una estructura de personalidad disfuncional que viene desde su infancia. O sea, las estructuras de personalidad no se instalan porque tienes una condición médica, sino que la estructura de personalidad se conforma desde la carga genética que te puede dar tus padres, luego lo que aprendes de la sociedad y luego lo que aprendes de la escuela y de la familia. Entonces, todo eso es una amalgama de emociones y de situaciones que hacen que tú tengas una estructura de personalidad. ¿No te has dado cuenta que a veces dicen, oye, pero esta persona sí se parece al papá, cómo habla, cómo expresa o cómo reacciona frente a una situación? Eso es porque tienes tu carga genética y toda la situación. Si viene ya con una premórbida de una estructura de personalidad disfuncional, son los que tienen mayor probabilidad de infectar. Ya debemos finalizar, pero antes quisiera, doctor, que no solo le dé un mensaje a las personas que quizás padecen VIH, sino también a la sociedad en general, para que tomen un poco de conciencia y sepan realmente cuál es la condición de esta persona. Básicamente yo siempre le digo a mis pacientes y a las personas que piden ayuda, normalmente no me gusta utilizar el término paciente para romper el hielo, pero sí es importante que entiendan de que no es suficiente el hecho de que uno utilice preservativos o que utilice alguna medida o que hagan campañas de concientización y todo lo importante de todo esto es que tenga responsabilidad de tu sexualidad y que la persona que va a estar contigo, tú de manera responsable para protegerte y para proteger al otro, debes solicitarle que utilice el preservativo. Es la única forma de que esta pandemia podamos cercarla y poder tener un feliz término. Doctor, sus vías de contacto. Tengo varias. Está el Twitter, que es el @tpisobigoto. Luego tengo en Facebook, tengo dos, Ciro Davino, y el otro está psiquiatra/bigoto. Y el Instagram, que es Ciro Bigoto. De igual modo, allá en el cintillo estaban sus vías de contacto. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversábamos con el psiquiatra Ciro Davino. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo me despido. Quedan con Noticias Globovisión Deportes. Será hasta mañana.